Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Me da mucho gusto estar aquí. Un saludo al maestro Alejandro, a la licenciada Itzelia. Mucho gusto, ¿no? A Antoniel, un gusto es que ustedes están aquí. Me da mucho gusto tener esta sinergia con ustedes. Y bueno, espero que se pueda dar, es que ustedes también interactúen conmigo, ¿no? Esta parte de ideas sin apoyarme en ver cómo está evolucionando nuestra masterclass. Tengo, si avanzo, si me regreso, si estoy enfocándolo de acuerdo a estas necesidades que tenemos de legal y forense, ¿no? Para enfocarlo mucho más a lo que ustedes desean, ¿ok? No sé si... Muy bien. Elia, te veo. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme ver sus gestos, sus comentarios. Sé que a veces no pueden porque pues está, ojalá puedan interactuar conmigo. Muy bien. Los humanos, ya que pues a estas, ¿no? El lenguaje no verbal, pues la presencia de la mentira o la verdad. Para esto, ¿no? Esto es una visión que, pues, de esta maestría textuales y corporales. Y bueno, las ciencias jurídicas como las ciencias psicológicas, ¿no? Y aparte, el lugares donde usamos o compartimos, ¿no? Este desarrollo. La verdad es que empezamos con un... ¿Me puedes leer el meme, por favor? ¿Estás? O creo que así. Elia, gracias. Te queda hermoso, pero su expresión como que no va acorde con lo que está expresando. Estoy bien. ¿Alguien más? Irene, por aquí, Itzelia, no sé si pueden hablar. Pero... Irene. Sí, pues sí, efectivamente la expresión de la persona. Claro, claro. Y a veces eso no sucede, ¿no? Pues el contenido masterclass es ver la comunicación no verbal, ¿no? Su complejidad y los significados de la comunicación en este aspecto, la señal, ¿no? Lenguaje no verbal o corporal, el lenguaje gestual e influencias culturales que te lo detectarlo, ¿no? Y asociarlo con esta parte de la comunicación. Una dinámica rapidísima de verdad o mentira, ¿ok? Y vamos con la primera. A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Alguien me puede contestar? El quien sea. ¿Verdad? ¿Verdad? A ver. ¿Mentira? Mentira. Natalia, sí, mentira. Sí, sí, cierto. La verdad no me gusta. No soy buena para eso. Me estresa, ¿no? Muy bien. ¿Verdad o mentira? Me gusta el color rojo. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, verdad. O mentira. Me gusta nadar. Verdad. Amo nadar. Es mi deporte favorito. Muy bien. ¿Verdad o mentira? Sí, verdad. Sí, verdad. ¿Verdad o mentira? Me gusta el atole. ¿Mentira? Mentira. Muy bien. ¿Por qué empezamos a deducir estas cosas si
por los gestos, por su... Exacto, mis Hasta la gestos. forma en la que mira. Y la forma en la que miro, muy bien. Hay otras. Inclusive en unas cosas como que se inclinó un poco en ocasiones y pues es como que un acompañamiento, ¿no? De lo gestual con... Las expresiones son muy, muy importantes. Muchas veces si exageramos o no, ¿no? Iniciar como algo súper rápido como para ambientarnos en esta parte y me gustaría que con sus comunicar, ¿no? Ya les puse ahí algunos textos y pueden hacer trampita leyéndolo, ¿no? Pero díganme, ¿qué es comunicar? Kim, ¿estoy pronunciando bien? Kim, ¿me puedes decir qué es comunicar? Ah, creo que no. Natalia. Mantener y Mm, prestarle atención a la otra persona. muy bien, sí, es parte de comunicar, muy bien. Eh, gracias, gracias por apoyarnos en esta clase. Dime. Algo verbal. Muy bien, muy bien. ¿Quién? ¿Por dedocracia? Ah, muy bien, Irene, dime. Pues finalmente es un acúmulo de información que se va a intercambiar, ya sea por la forma, o sea, hablar e incluso hasta el tacto. Se ha visto incluso que hay personas que no hablan el mismo idioma y se pueden comunicar. Entonces, con A veces movimientos corporales o movimientos de ojos o no sé, bueno, pues son corporales, ¿no? no necesitamos hablar el mismo idioma para entendernos, ¿no? O incluso otro lenguaje como el lenguaje de señas, ¿no? Contacto con otros u otro, ¿no? Con la finalidad de transmitir. Para conseguir entonces comunicar de modo efectivo, es necesario trabajar y potencializando nuestras aptitudes, capacidades y formar actitudes, disposición adecuada. Si no comunicar, mejorar, aprender a detectar mentiras, necesitamos aprender a comunicar, porque muchas veces, pues, no comunicamos adecuadamente. No sé si les ha pasado. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y de repente se voltean y te dicen, oye, me hablaste muy feo, ¿no? No, sin querer, nosotros queremos expresar una cosa y expresamos otra, ¿no? No, no, lo que yo quería decirte, ¿no? Espérame, es que la verdad es que mi intención era otra, ¿no? Si lo sabemos, pues aceptar estos errores, ¿no? Pero hay personas que lo que hacen es al revés, hay que aprender, y más ustedes en esta parte legal, ¿no? Como bueno, era mi culpa, pero lo regreso de tal manera a esta comunicación que ahora es tuya. Ese tipo de casos donde de repente dices, oye, pero si yo te estoy echando la culpa a ti, ¿no? Y con tus mismas palabras, mangos, ¿no? Ya caíste en su trampa, ¿no? Entonces, este tipo de comunicación hay que aprender. Posición es la escucha activa. Se ha comprobado que el 90% no tener una escucha activa. ¿Y qué pasa con esta escucha activa? Que si tú te vuelves más resiliente a esto, prefiero atacar de agarrarte a golpes o atacar de siempre querer ganar, no, sino muchas veces, si tú no te enganchas con esta ira, más palabras puedas atacar, ¿ok?
esto tiene que ser una habilidad. No se logra de la noche a la mañana. Carácter, nosotros tenemos nuestros contextos, nuestros entornos, nuestros pasados, ¿no? Y nos enganchemos, ¿no? Y esto es algo que hay que evitar, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Sí. Ahora, si la intercambiar ideas, pensamientos y sentimientos, entonces es un proceso bilateral, es decir, un circuito en el cual tú las personas. Y esto también hay que cuidarlo, ¿no? Muchas veces también ha pasado, incluso en juicios, que empiezas a hablar, ¿no? Y hablar y hablar, hablar, oye, pero, y hablar y hablar y hablar, oye, pero, y atacan, ¿no? Y hablar y hablar, hablar, hablar. Entonces, no puedes seguir ese mismo ritmo. Si tú te das cuenta que el ritmo está acelerado, no está generando un proceso bilateral y lo que pretende es un ganar, perder, así, rotundo, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajar el ritmo, ¿no? Ok, abogado. ¿Algo más? Ok. Ahora me va a mí, si me permite. Bla, 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 bla. Y te va a interrumpir de nuevo. No, pero es que no. Y otra vez sube, porque quiere que tú ataques, porque quiere que tú estés a su ritmo, porque quiere que pierdas la conciencia, ¿no? Entonces, en esta comunicación no verbal, ¿qué genera? Díganme, ¿qué genera en esta comunicación? ¿Alguien que me diga? ¿Qué uno se enoje? Confusión y distracción. Distracción, negación, enojo, pérdida de conciencia, pierdes las leyes por un instante. O sea, visualiza, cuando estás iracundo, ¿tienes bien claro lo que quieres decir? No. Y se pierde esta acción bilateral. Entonces es muy importante esta parte, ¿no? Que controles este enojo iracundo, que tengas bien presente estas cosas, porque incluso, ¿no? Podemos perder más, ¿no? Más allá de este. ¿Y qué pasa, no? Hay tipos de lenguaje, como hemos platicado. El lenguaje oral, pues el que manifiesta, ¿no? En un primer modo, que establecemos contacto con otros, ¿no? El lenguaje articulada con letras, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita, yo gesticulo de manera oral y aparte lo suplemento o lo agrego con. También el lenguaje literario, que implica la utilización de recursos gramaticales para poesía, la novela y el cuento. Y finalmente, el lenguaje técnico o científico, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Esta caracteriza que hace que los rasgos dependan de la disciplina del estudio, que crea definiciones adecuadas e incluso que nos vista como abogados, ¿no? O como expertos. No es lo mismo que hables coloquialmente de, voy a hacerlo coloquial, ¿eh? Chale, esto está re feo, ¿no? O sea, es una forma coloquial que si llegara, imagínense que yo como abogado llegara y te dijera, chale, esto ni me gusta. O sea, ¿qué harías? No, pues dirías, ¿qué onda? ¿No? O sea, de repente como que haces un stop y dices, esta praxis no está bien, ¿no? En cambio, si empiezas a hablar de una manera adecuada, técnica, y bueno, obviamente sin elevar tanto, ¿no? Porque puedes elevar, pero también puedes decir, ok, vamos a hacer la praxis, perdón, o sea, la práctica, ¿no? Para que usted, o sea, lo subes y lo bajas, lo subes y lo bajas. Y ahí manifiestas que eres experto en el tema y que también estás a la par de lo que quiere tu cliente. ¿Sí me explico hasta aquí? Porque si te subes, hay veces que los clientes dicen, no, como que no me late. O sea, me habla tan bonito y qué tal si se equivoca. Y empiezan las dudas, ¿no? Porque lo elevaste de más. Entonces hay que hacer este equilibrio, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, ¿Dudas? también. ¿Hasta aquí? Muy bien. Tipos de lenguaje. Como ya habíamos hablado de estos 4 tipos, el último es el más importante que nos atañe en esta clase, que es el lenguaje no verbal o gestual. Implica todo sistema organizado a base, ¿no? A base de posturas, a base ¿no? Que es la relación que tenemos en el espacio, ¿no? Que tenemos. La kinestesia, ¿no? Que es la percepción del equilibrio en las partes del cuerpo que manifiesta. Ahora, esto se da por un proceso comunicativo. ¿Alguien que me diga?
Hablante, código, canal, Muy um, bien, son los espacio. básicos. Muy bien, vamos muy bien. Receptor, canal, creo, ¿no? Bueno, no creo que no lo dijiste, pero ya lo dije. Emisor, receptor, muy bien. Tenemos el canal. ¿Qué otra cosa? Mensaje. Exacto. ¿Estoy bien? Sí, está bien. O Excel. Ok, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta a los participantes. Son tus participantes, ¿no? ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? Es lo mismo que a un abogado. No. No. Y más cuando son los defensores, ¿no? O sea, más cuando estás en este inter de la negociación, ¿ok? ¿Es igual a hablarle a nuestro cliente o al abogado que al juez? No. No. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí hay que manejarlo muy bien. ¿Es lo mismo hablarle al juez que a tu mamá o papá? No, obviamente que no. Entonces siempre tenemos que estar muy comunicativo. El canal que se escoge, el código que se escoge, ¿no? Hay otra situación muy importante que es la retroalimentación o respuesta. No verbal, cuando se cierran totalmente, necesitamos comunicación porque necesitamos generar una respuesta, ¿ok? Es decir, hablamos, ¿no? Llegamos a un juicio, porque lo he visto, que llegan y hablan, ¿no? Y algo que decir, no. ¿Alguna defensa? No. Y no. Entonces hay que bajar otra vez nuestro nivel. Acuérdense, es muy importante, muy importante. No solo en la comunicación, sino en la comunicación no verbal para que más o dos no sientas que estás atacando de menos, ¿no? O sea, tienes que ven débil. Díganme, ¿qué pasa si al revés? Si no me ven con esta postura, ¿qué pasa? Se ve desconfiado. Se puede Díganme. aprovechar de uno. Exacto, o sea, voy a decir una palabra coloquial, se montan en nosotros, ¿no? Y ya están aceptando sus términos, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, esto hay que cuidarlo mucho, la retroalimentación y el que nos da, ¿no? Y finalmente, hay que estar decir que es una barrera o ruido. Los demás Muy bien. ¿Qué otra cosa es un ruido? Pues podría ser inclusive cuando la misma persona está alterada y está interrumpiendo la comunicación, porque al estar hablando a veces ya ni siquiera se escucha lo que está diciendo, ya prácticamente es referencia, porque ya no está diciendo nada, ya te está revolviendo. Bien que de repente dices, bueno, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Que ya no entendí. O sea, ¿no? O sea, algo así, ¿no? O sea, ¿vamos o nos regresamos, no? Sí, tienes toda la razón. Este ruido es parte del contexto, ¿no? Y hay tipos de ruidos muy identificados, el psicológico y el semántico, ¿no? El físico, que involucra el tono, ¿no? Como lo habíamos, ¿no? Involucra las miradas, los sonidos que existen alrededor, ¿no? No solamente hablo del camión de la basura o como dicen coloquialmente ahí, que
colchones viejos y esas cosas, ¿no? También son ruidos, a lo mejor, no sé, una emergencia. Una vez nos tocó estar aquí en Ciudad. Entonces sacaron a todos y ese ruido se bloqueó y bueno, fue una pachanga. No nos dejaron estar adentro, y esos ruidos físicos intervienen, ¿no? Y luego los psicológicos, que incluyen distractores, pensamientos, emociones, ¿no? Esos son muy importantes. Por ejemplo, cómo llegas a acuerdos con los, por ejemplo, no sé, acuerdos y entras y mangos, todo se acaba. Y empiezan a pelear y empiezan a discutir, o al contrario, quieres, o sea, estas situaciones psicológicas, ¿no? O llanto, o desesperación, o románticas, como decía Celia, que llegan a lo mejor empiezan, ¿no? Y aquí tengo que hacer una pausa porque, ¿qué creen? Yo he visto que no solo los clientes sean. Me ha tocado que el cliente está en espera a que el abogado accione y de repente el abogado, porque tuvieron historia o porque ya se acordaron de que pelearon en algún otro caso. La falta de argumentación. Porque, bueno, en un juicio se puede expresar, por ejemplo, yo soy perito, entonces en ocasiones si no hay una buena argumentación, por ejemplo, si estamos ante el juzgador, pues y no nos entiende, porque usamos muchos términos técnicos, nuestra idea no aterriza o porque no expresamos lo que estamos pensando, pienso que también es una forma de... ¿No? Y me ha tocado, por ejemplo, ver como tú comentas, Irene, que a veces, pues, que es que yo no tengo experiencia, ¿no? O sea, puede ser peor, ¿no? Porque aprovechan esa parte como un ruido. ¿Estás de acuerdo, Irene? De acuerdo, sí, efectivamente. O cuando por ejemplo, no se tiene, como dice usted, mucho un tema, no sé, algo que, por ejemplo, yo he observado en los peritos, como nosotros, es que no sé, en nuestros diagnósticos o nuestras observaciones, pues también crear ruido o crear áreas de oportunidad para, por ejemplo, en este caso, si es que somos por parte de la defensa, por ejemplo, el Ministerio Público, el fiscal. Muy O bien. también, pues, la intimidación, considero que también a veces, como dice usted, las miradas o por ejemplo, esto del contrainterrogatorio, pues, es una manera, como son preguntas cerradas, nada más, le preguntan a uno y nada más diga sí o no, pero es que no, sí o no, y lo limitan a uno nada más. Entonces, también es una forma, pues, de ruido, yo pienso, porque es de intimidar, ¿no? Claro, pero también, por ejemplo, eso, yo los invito, como tú bien dices, a que se acuerden, ¿no? Porque hay veces que llegas a digo, ya no ha pasado tanto, la verdad es que ya los abogados como que ya han tenido esta praxis más próxima a lo que pasa, ¿no? Pero muchas veces tú le dices al cliente una cosa para que la haga, ¿no? Pero lo preparas y hay veces que no se les prepara, ¿no? O no se les explica qué van a hacer, ¿no? Y como tú dices, hay veces que les dicen un sí o un no. O sea, no te están diciendo que expliques qué está pasando y eso, porque a lo mejor ya está descrito, ¿no? En el proceso. Muy bien. Ahora, en el contexto físico, entonces, involucra, como decía, todos los aspectos externos en los que se da la comunicación, ¿no? Puede ser el clima, la iluminación, la cercanía, las personas, el ruido que se produce en la calle, el salón, entre otros. El psicológico, pues aquellos pensamientos, sentimientos y emociones que llevan dentro de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en un velorio, el ambiente psicológico que existe. Y lo social, que se refiere a las relaciones que tenemos con las personas involucradas en el proceso de comunicación. Lo importante es que los detectes, ¿no? Para ver cómo accionas. También todos los aspectos externos en los que se da la comunicación y antecedentes o sucesos que precedan al proceso de comunicación.
Tienes que estar bien atento a estos procesos históricos, porque imagínense que hay una historia fuerte de algunas cosas que también ha pasado y que de repente llegan y que se voltea tu cliente y dice, ah, sí, eso no se lo conté, ¿no? Entonces, tiene que generar esta parte porque ahí es cuando tu expresión no verbal dice, ¿qué onda? ¿No? Y bueno, cultural, que comprenden valores, actitudes, creencias, orientaciones y suposiciones que prevalecen en una sociedad, según Samovar, Porter y McDaniel. Y bueno, ¿qué observas? ¿Qué observamos? ¿Qué contextos estamos viendo aquí? ¿Qué contextos? ¿Alguien me quiere decir? Kim, Israel, no sé si tienes la oportunidad. No sé si tienes la oportunidad de contestar. Elia. Son diferentes entornos como a lo mejor laboral, social, familiar. Pues en uno creo pareciera ser como religioso o educativo, algo así. Creo que es religioso, se ve en las bancas. Pero son como diferentes contextos, ¿no? Muy bien, muy bien. Y en el primero, ¿qué observas? ¿Qué contexto es? Pues son amigas, están tomando el café Muy en bien. una conversación a lo mejor como un poquito más personal. Exacto, ¿no? Como un contexto físico, social, ¿no? Ajá. Muy bien. Irene, en el segundo, ¿qué observas? Hablo el de abajo. Es un ambiente como familiar, ¿no? Están compartiendo, es que no sé, pero creo que es comida, están comiendo una familia. Muy bien, un contexto familiar. Bien. Israel, no sé si tienes oportunidad de hablar. ¿Qué contexto vivimos en donde están todos vestidos de negro? Sí, pareciera como un velorino. Un velo. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Kim, ¿qué vemos en el último contexto? Creo que no estaba. Natalia Otoniel. iglesia, como si estuvieran, pues ahora sí, Exacto, lo cultural, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que observar primero a qué entorno están enfrentando, ¿no? En qué términos se están quedando, ¿no? ¿Qué situación están viviendo? Porque a veces los contextos son muy sensibles y hay que poner mucha atención a eso, ¿no? No puedes llegar a romper un contexto, tienes que llegar primero a analizarlos, ¿no? En la comunicación no verbal es en parte innato y en parte imitativo. Innato porque obviamente nos han enseñado ciertas bases, ciertos comportamientos y ciertas formas de ser, ¿no? Pero también es aprendido porque tenemos como hoy que estar atentos a los cambios, atentos a estas modificaciones e incluso atentos a lo que a lo mejor ya sabemos, pero que le estamos poniendo nombres, ¿no? Porque a veces nosotros actuamos pensando que es así, pero a veces tampoco tenemos esas bases científicas o técnicas de cómo llamarlo. Entonces, esas distintas áreas del cuerpo que tienden a estar trabajadas unas, ¿no? Nos dan esa oportunidad de saber expresar adecuadamente nuestras emociones y sentimientos y también de conocernos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que soy muy expresiva, o sea, se nota estresada cuando yo soy triste, pero hay personas que no se les nota. No sé si les ha pasado a mí, sí, ay, siempre tiene cara de enojado, ¿no? Eso, luego se le pasa, o sea, hay así, ¿no? Situaciones, ¿no? Y si sabes a lo mejor que siempre tienes cara de enojado, ¿no? Pues trata natas, ¿no? Que a lo mejor no se vean tan fuertes o tan agresivas. Solo una pequeña parte de la información que obtenemos por las palabras. Se ha estimado que entre el 60% y el 70% de lo que comunicación no verbal. En la visual, ok, lo que son gestos, ademanes, posturas, distancias e incluso accesorios, 55%.
las vocales, es decir, cómo las pronunciamos, ¿no? Tono, énfasis, un 33%. Y solo un 7% son insustancia de tema. Entonces, si tú no eres claro, ¿no? Supongamos que yo llego a visualmente, yo llego en fachas, ¿ok? Soy un abogado, tenis ya viejitos, rastras, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y presumo que soy el mejor abogado del mundo. Pero lo visual es muy importante, ¿no? Y me empiezo a expresar muy coloquiales, ¿no? Como decíamos hace rato. Entonces, lo visual, claro, muy florido, ¿me creerían? No. No, perdemos credibilidad. Estudiantes, no te digo que pues te pongas un traje Gucci para un traje así súper Prada y carísimo de Francia, pero sí te tienes que ver presentable, ¿no? De lo que eres, ¿no? Porque lo visual es el 50, ya vimos que hasta el 60 o el 70% de lo que tú eres, ¿no? Lo vocal el 38%. Entonces, esto de tono, volumen y eso no es lo mismo, por ejemplo, ahorita en una masterclass que estamos teniendo, imagínense como, hola, ¿qué tal? Muy interesante la clase. O sea, ustedes se desesperarían así como que, uy, yo. Expresiones, ¿no? Y bueno, una vez muy útil para mejorar nuestra interacción con otros es conocer los aspectos de la comunicación no verbal. Es saber solamente las palabras, como lo vimos, nuestros gestos, posturas. Y tenemos 3 importantes ámbitos de estudio, que esto es como lo medular de nuestra masterclass. La kinesia, la proxemia. Kinesia, todos los gestos y movimientos del cuerpo. La paralingüística con la voz, es decir, nuestras modulaciones, como lo vimos hace un momento. Y 3, el comportamiento no verbal. Vamos primero con las características de la kinesia. Ya vimos que hay cosas innatas y que hay cosas aprendidas, ¿no? Entonces, puede ser aisladas formas de comunicación como la verbal y la paralingüística para hacerlo fuerte, ¿ok? O sea, no podría ser si no lo apoyas con esta paralingüística y con esta, ¿ok? O sea, no podría ser de tanta fuerza, ¿ok? Y puede tener un mal. Cuando nosotros aprendemos este tipo de cosas, ¿qué creen? Se van a dar cuenta que mientras más aprendan, más intencionado va a ser. De verdad, más intencionado. O sea, y luego, o sea, sus hombros encorpados. No, ya. Voy a tener que ocupar otras técnicas, ¿no? Oiga, le traigo. Hasta te cambia y dices, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No? O sea, ese cambiar, ese girar, hace que tú necesitas, pues, para accionar. Se han estudiado que son postura corporal, gesticulación, expresiones faciales. En la postura corporal tenemos posturas cerradas, más disposición de interactuar con otros. En las posturas cerradas, que son las fotos que le ¿no? Primero, manos. Es lo más significa que la comunicación no va a fluir bien y que la atención no es buena, ¿ok? Si pueden tener espacio o tienen un poquito de tiempo, inténtenlo. Pongan sus manos así y recárguense, por ejemplo, y vean la conferencia. O sea, si tienen oportunidad de hacerlo, por favor, les pido que cierren brazos totalmente. ¿Qué les hace sentir?
Díganme, ¿qué sienten? ¿Qué les hace sentir esta postura? Como sueño, flojera, como si no te Sí, interesara. Exacto. Y yo esta postura, por ejemplo, se los dejo de tarea, la he visto mucho en misa. Mucho, 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 mucho la he visto esa postura. Se las dejo de tarea cuando puedan, ¿no? Quien tenga la oportunidad. La he visto mucho en misa. Otra, por ejemplo, es la postura cerrada que tiene la chica. No sé si observan, está cruzando, que es una acción de que no te va a poner totalmente atención, y cruzando. O sea, es una postura cerrada doble, ¿ok? Tengan mucho cuidado con esa a negociar que le paguen su indemnización a alguien, ¿no? Y llegas con el director de la empresa y tiene brazos cruzados, se hace para atrás y cruza la pierna. que no va a acceder. Que no va a acceder. Entonces tiene tú bien firme, brazos abiertos, piernas abiertas, muy, muy, ¿ok? Para que enganches tus movimientos con ellos. Se ha demostrado psicológicamente que cuando tú logras enganchar con tus gestos a otras personas, es decir, te estás, no sé, te estás agarrando el pelo y de repente notas que alguien sin querer y de una forma inconsciente también se agarró el pelo porque observa que tú te lo agarras. Ya se enganchó, ya lo tienes, puedes continuar. ¿Ok? Es una forma de atrapar a una persona cuando tú estás comunicándote de frente. ¿Ok? Y si no lo logras, tienes que engancharlo. ¿Cómo lo enganchas? Moviendo los brazos, jalándote, expresando, o sea, tratando de hacer movimientos para que él quiera movimientos. ¿Ok? Es una forma. Y las personas abiertas, pues como yo les decía, ¿no? Abren brazos, abren piernas, bien sentados, te ponen atención, te observan directamente a los ojos. Eso es muy importante, ¿ok? Otras acciones cerradas que no se notan tanto es, por ejemplo, este chico que tiene la silla enfrente y las manos cerradas. ¿Lo observan? Hay personas, sobre todo personas de altos mandos, que sí cierran las manos, ¿ok? Incluso hasta los abogados agarran y hacen esto, es que están poniendo atención, pero de repente agarran y hacen esto. Es que ya le aburrió, es muy largo tu argumento, tienes que ser más conciso, ¿ok? O sea, tienes que identificar estos momentos, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí? En posturas abiertas y cerradas. Muy bien, perfecto, Sí. gracias. Muy bien. Gestos. Los gestos son movimientos de rostro y las manos que expresamos diversos efectos de ánimo. Hay expresiones de gestos, ¿no? Manotear. Esos son gestos a bajar el ánimo de la conversación. Necesitas bajar tu modulación más pausado, más lento o incluso hacer silencios decisivos. ¿Puedo continuar? O sea, ¿sí me entienden? Hago pausas así de, eso genera como un choque entre lo que está haciendo y lo que qué tengo que hacer, ¿no? O sea, cambias totalmente el ritmo de la comunicación. Es muy importante eso. Generalmente cuando un careo, un juicio, una apelación no se da bien, empieza a haber manoteos, ¿no? Pa, 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 ¿no? Y necesitas calmarlo, porque si no tú te enganchas. Y yo he visto abogados darse de golpes, ¿eh? O sea, lo he visto, he visto. Ni siquiera los propios defensores o los acusados, o sea, hasta los abogados ha llegado, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto, ¿ok? No engancharse. Otra situación de gestos, pues es lo que más se conoce que es la sonrisa, ¿no? Si se fijan en los dos ejemplos que les puse, por ejemplo, el de abajo, ¿sí identifican qué artista es? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? ¿No? ¿Nadie la conoce? Julia Roberts. Claro, gracias, Irene. Julia Roberts. Sus características es que siempre es como muy sonriente. Pero si lo vemos más detalladamente, cuando es una sonrisa fingida o social, ¿no? De, hola, no, sincera. Ojo, aquí intervienen muchas cosas y hay que también tener cuidado.
Una vez me tocó un cliente para todo, ¿no? Y agarraba y me decía, ¿ok? O sea, como que no identificaba sus gestos, ¿no? Y cuando llega su esposa, ¿no? Llega su esposa y me dice, es que tiene un tic nervioso que se cierra el ojo y yo, ok, ¿no? Pero mientras, entonces hay que darse cuenta de estos gestos, ¿no? Que no sean cosas que es una sonrisa sincera, falsa, burlona, ¿no? Diseñada, temerosa, ¿no? Si se dan cuenta, en cada una tiene diferentes acciones y diferentes reacciones en nosotros, ¿cierto? Si las no todas son la misma y es la misma persona. Aprender estas cosas. Te vas a dar cuenta que ya vas a hablar de una persona. De hecho, estoy segura que ahorita que estoy dando esta más, o sea, para ver qué gestos hago, ¿cierto? O sea, es como algo nato porque ya estoy segura también que vas a empezar a googlear acerca de esto y que van a aparecer publicaciones de esto, porque de verdad es las cosas. Incluso no solamente con nuestros clientes, sino también muchas veces, yo les decía hace un momento, nosotros actuamos de cierta forma con las... También nosotros accionamos y reaccionamos de formas no tan... aprenderlo. Ahora, aquí les puse también otro tipo de microexpresión, ¿no? Claro, estas, cabe resaltar que son exageradas, ¿no? O sea, no es que sean totalmente sinceras, puede ser que sean un poco exageradas algunas de ellas. ¿Sí, Elia? En ocasiones sucede que cuando estamos platicando con la persona, por sus mismas expresiones, estás dándote cuenta que está mintiendo. Claro, ahorita lo vamos a ver. Pero es como que un poquito, a veces uno lo aplica en la casa y dices, chin, me está echando mentiras mi marido, y tú, ok, razones, no me perjudica lo que está diciendo, y ay, ¿a poco? que lo sepas o vivías más feliz cuando lo ignorabas. Vives más feliz cuando le ignoras. Porque te vuelves más observador, ¿no? Y te vuelves más atento y puedes saber mejor cuando te mientes. Que decidir tú si aceptas la mentira o quieres seguir en la ignorancia o pues mintiendo, ¿no? O sea, es una situación pues compleja. Lo empiezas a aprender, aunque te voy a decir algo, tan es así que empiezas a aprenderlo que ellos también de tener expresiones, O sea, te vas a dar cuenta cuando tú empiezas su microexpresión va a ser de, no te estoy mintiendo. O sea, y ya están haciendo estas hay, por ejemplo, en Estados Unidos se hace más y yo creo que lista y él no es que sepa de microexpresiones, genera sus predicciones, ¿no? Esta serie, si tienen oportunidad de verlo, porque él se basa en eso, en descifrar las microexpresiones de las personas. Esta serie. Muy bien. Entonces, gestos, como de los innatos corresponden a los gestos que compartimos todos los humanos sin importar nuestro origen, aquellos que aprendemos por imitación, ¿no? Cuando somos niños, estos se dan mucho, ¿no? No sé si les ha pasado
hijos, hermanos, primos, sobrinos, ¿no? Que, por ejemplo, te exprimes un verá que está agrio y ya los niños empiezan a hacer esas expresiones, ¿no? Sí, ¿no? O qué quema, o sea, empieza a aprender estas microexpresiones. Los gestos innatos, como bien decíamos ahorita hace un momento, pues son estas para de la misma forma o de manera similar con un reflejo de tristeza, alegría, ira, asombro, ¿no? Y son estímulos como la alegría, ¿no? Que arrugamos el ceño, levantamos las cejas, expresamos ciertas situaciones, por ejemplo, de preocupación, ¿no? O de dolor, ¿ok? Y esas son fáciles de detectar, ¿no? En este caso en específico, por ejemplo, me ha tocado ver cuando hay niños en situación de ultraje o de violación, cuando tú los enfrentas a una persona y están mintiendo, es decir, porque también me ha tocado que los papás dicen una cosa y la hija de luego dice, bueno, es que mi mamá dijo que era que el maestro, ¿no? Entonces esas microexpresiones dices, ay, no, bueno, ¿no? O sea, ahí te das cuenta. O en la misma habitación que las personas que los lastimaron. O que es otra parte tan fuerte, ¿no? O sea, son situaciones como gestos adquiridos. Hay gestos adquiridos, ¿no? También para el que nosotros aprendamos a comportarnos. Aprendemos a aplaudir cuando estamos alegres de algo que nos piden que lo hagamos, los occidentales la mano, los orientales cuando saludan inclinando totalmente. Depende del entorno en que estemos también son estas microexpresiones o incluso me ha tocado que personas en lugar de dar la mano. O sea, en verdad toda la gente hace esas cosas, ¿no? Entonces, estos gestos emblemáticos son, ¿no? Su significado es claro, por ejemplo, agitar la mano en señal de despedida o hola, un pulgar arriba, ¿no? Que todo está bien. Y también están los ilustrativos o ilustradores, ¿no? Se producen durante una comunicación verbal y sirven para ilustrar lo que estás diciendo, como por ejemplo ahorita que estoy exponiendo. Los gestos que expresan motivaciones, ¿no? O motivaciones, que expresan sentimiento, dolor, triunfo, alegría, etcétera. O los gestos reguladores, que tienen la finalidad de regular la interacción. Quién tiene el revelo de la conversación, el inicio y el término, etcétera. Ejemplos, inclinaciones rápidas, ¿no? Cabezas, interlocutores, terminar de hablar mientras uno continúa, ¿no? Conversaciones lentas, conversaciones rápidas. Gestos de adaptación, utilizados para mejorar emociones que no queremos expresar. Por ejemplo, pasarse los dedos por el cuello, la camisa, ¿no? Cuando hacen esto, que ya no aguantan. O sea, son situaciones muy identificables de tensión, ¿no? Que algo les incomoda, que algo que estás diciendo es verdad. Y ahí los puedes atrapar. O sea, ahí cuando empiezan estas microexpresiones sudan, ¿no? Se mueven, se agarran, ¿no? Ahí puedes agarrar esta parte de la mentira. También está la expresión facial, ¿no? Que es la más fácil. La expresión facial es la más importante, pues permite evidenciar expresiones, emociones y estados de ánimo. Ojo, una expresión facial real es rápida. O sea, no te vas a, por ejemplo, no sé, algo que te causa mucha alegría, o sea, es una sonrisa rápida, así de sonrisa rápida. Quieres fingir algo que sí te alegra mucho, es. Y hasta rechinan los dientes, ¿no? Hay que darse cuenta que estas microexpresiones, como decían, deben de ser rápidas, o sea, son segundos, segundos, ¿ok? También en las expresiones visuales. Mirar a los lados, pestañear muy rápido, cerrar los ojos, más de un segundo prestar atención en algo, mirada sonrojada. Perdón, cuando estás sonrojada, ¿no? Mirar hacia arriba, hacia abajo, también representa situaciones de modificación. A esto tengo que agregar que tenemos que tener muy clara esta parte de si la persona es visual
kinestésica o auditiva. ¿Ok? Haz la prueba. Si yo te preguntara, ¿con qué vestiste ayer? Tus ojos se van a mover. Hazlo nato, por favor. O sea, quiero que te autoevalúes. Si yo te pregunto, ¿qué te pusiste ayer? Ve hacia dónde giran tus ojos. ¿Ok? Hazlo consciente. Otro ejemplo para que no pienses y ya no valga. ¿Qué comiste anoche para cenar? Aunque sea un café, cuéntame, ¿qué taza usaste? ¿Te das cuenta? Tus ojos giran. ¿Ok? ¿Lo notaste? O sea, tus ojos de repente giran. Esto es porque nosotros en el cerebro tenemos como nuestros almacenes. Donde almacenamos nuestra información es del lado izquierdo, generalmente. Entonces, siempre vamos a mirar a la izquierda, generalmente izquierda arriba o ¿por qué izquierda arriba o izquierda al lado? Izquierda arriba cuando somos visuales. ¿Ok? Sí, esto es muy importante. El visual y lo hacemos hacia abajo, muchas veces es porque es kinestesia. Voy a ponerte otro ejemplo, solo hacia la izquierda, ¿ok? Si nosotros decimos por gustado, recuérdalo, o sea, autoevalúete. ¿Cuál es el abrazo que más se da? Tus ojos se mueven, aunque no quieras, porque estás recordando. Y recuerdas emociones y sensaciones, entonces por eso es, ¿no? Si alguien, yo te dijera, ¿qué pastel? Y no hiciste ningún pastel, haz la prueba igual, tienes que crear. ¿Y hacia dónde giran tus ojos? Inténtalo, ¿ok? ¿Qué pastel hiciste ayer? Tienes que inventar. ¿Te fijas? Tus ojos giran hacia la derecha. Igual, visual o auditivo, de hacia arriba, hacia en medio o hacia abajo, vas a mirar. Son rápidas, ¿eh? Ustedes háganse la prueba, hagan cuenta, ¿ok? Acuérdate, bueno, aquí hay una excepción. Antes que se me olvide. Esto depende mucho de qué lado escribas, si eres zurdo o si eres diestro, ¿ok? Se ha comprobado que las personas zurdas pueden hacerlo al revés, ¿no? No todos, pero la mayoría sí. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias. Gracias, Cindy. No obstante, dice que las personas claramente dilatadas, un indicativo de intención y de concentración, quien la padece más nervioso más nerviosos, perdón, o sea, se alteran, están más nerviosos de lo normal o tienden a perder el control, ¿no? Otra forma de descubrir esto en este sentido es la incorporación. Es imprescindible a la hora de lograr la asistencia paciente o de una persona que es tu cliente. Esto. ¿Qué hacen en algunos peritajes para ver? Digamos que me vas a platicar cómo te caíste, ¿ok? Visualiza, ¿ok? Te caíste. Aunque sea una caída leve, o sea, te caíste porque... ¿okay? O ibas en la calle corriendo y mangos te caíste, o sea, algo así, ¿no? De detectar esta parte no verbal es cuando les pides, ¿ok? Vamos a poner
choqué. Entonces, los peritas en estas técnicas te piden que lo chocaste. ¿Y dónde ibas? Ah, pues iba yo manejando. ¿Y estabas comiendo? Ah, sí, está. Entonces ahí te cachan en la mentira y te dicen, oye, no, que estabas comiendo. Ay, me puse mi chamarra y te preguntan cosas como, ¿de qué color? No, ¿para qué quieres? No, roja. Y lo vuelves a contar y entonces eso también es una forma de detectar mentiras, ¿ok? Es una práctica muy efectiva también para los jóvenes, ¿no? En casa, hasta incluso en casa. La paralingüística es un tipo de comunicación a las palabras y se le conoce también como paralenguaje. De voz, el ritmo, el acento, los tartamudeos, los silencios, la risa. La paralingüística, por ejemplo, los hispanohablantes y los hablantes en chino, mandarín, no usan expresar sorpresa e ira, ¿ok? Entonces hay que estar bien atentos en esta parte, ahora que somos muy multiculturales, para ver cómo se están diciendo las cosas, ¿ok? Acuérdense que mucho de esto es un código aprendido, exageradas que otras. Entonces hay que tener muy en cuenta también esto, ¿no? O pedirles exageraciones y más cuando hay un peritaje. ¿Ok? Para que no haya dudas de esta parte. Ninguna. No, ninguna. Ahora, los consejos para mejorar esta comunicación paralítica, señales verbales y no verbales de la persona. En función de las señales. Por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, autistas, comunicación. No sé si han tenido oportunidad de tener algún trato con este tipo de personas. A ver otras cuantas cosas, ¿no? Por ejemplo, un autista, hay niveles autista, a lo mejor es un autista de tipo 1, ¿no? Que puede ser de tipo 4, que no puedes ni... ¿Ok? Y han llegado a atacar a personas sin intención. Tienes que analizar otra vez, regresar al contexto, la cultura, lo social, las emociones, ¿no? ¿Cómo está tu entorno para ver cómo vas a avanzar en esta situación? Después, ver el énfasis con el que están hablando. Yo te decía, no te enganches. Si tú llegas a esta parte de engancharte, ¿no? O sea, están discutiendo y tú te discutes con ellos y te enganchas, no. Eso no funciona. Tienes que dar un paso atrás, bajar las emociones, bajar las aguas para llegar a un entendimiento y llegar a acuerdos. Debes de tratar de no llegar a acuerdos en una situación calórica. ¿Alguien me puede decir por qué no se llegan a acuerdos en una situación calórica? No sé si está por ahí. Que de repente el mismo enojo bloquea. Ok, bloquea. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa cuando uno se enoja? Pues se altera, se No nublan funciona. las ideas. Se nublan nuestras ideas. ¿Itzel? Ya te escucho, Itzel. Creo que se trabó. Ya te escucho. No, ya no te escucho. ¿Alguien más? Irene, Israel, no sé si puedes intervenir. Kim, Natalia, vi que estabas ahí, también interviniendo, queriendo intervenir. Sí, cuando uno, por ejemplo, tiene conversación así muy acalorada, tiende uno a ser ofensivo.
Exacto, ¿no? Es ofensivo. Una persona tiende a ser ofensiva, efectivamente, Israel. O sea, ofende sin querer, ¿no? Por sentir esa agresión y por sentir el dominio de la conversación. Y a veces dices cosas que no sientes, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Me harta y la verdad eso no quiero porque te odio, ¿no? Y de repente dices, con eso, con esa argumentación, si tú estás frío de la cabeza y estás escuchando con atención, tú puedes decir en ese momento, ah, me odias. Entonces es ahí cuando paras esto porque él se va a generar un descontrol en su ira y va a decir, no, ahí es el momento en que tú puedes tomar, ¿okay? Y solicitar comentarios de amigos, colegas o mentores de confianza para generar estos procesos. La paralingüística es una función muy interesante en el porcentaje de la comunicación. La proxemia. La proxemia es el estudio de cómo las personas para comunicarse, ¿no? Es una rama de la semiótica de la ciencia que estudia los signos de comunicación. Muy interesante y debe también de cuidarse. Por ejemplo, hablábamos de las personas características que no les gusta la proxemia, ¿no? Entonces, cuidado con esto, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que hay chicos de este tipo que incluso han llegado a lastimar a las maestras o a los estrés que les da estar próximos a una persona, ¿no? Organizan las relaciones de la proximidad y el alejamiento entre las personas, cómo se utiliza la postura y el contacto físico, el aspecto físico y la intimidad, y aparte cómo se estructuran los espacios, cómo se perciben. Nosotros tenemos que estar analizando todo, ¿ok? Todo. La comunicación verbal es todo, incluso hasta una escena, ¿no? De un crimen, incluso hasta un peritaje. O sea, tiene que ser analizado todo el entorno. Los tipos de la proxemia, pues dicen que la distancia pública debe de ser de 3 a 360 metros, ¿ok? Para dirigirse a un grupo de personas. La distancia social entre 1.25 y 3.5 metros para saludarse dan, ¿ok? Siempre que lo permitan las personas, ¿no? Hablábamos que hay personas que todavía solo chocan, ¿no? De lejitos, ¿no? Porque aprovechan esta situación de la pandemia para ya no tener un contacto, ¿no? O personal entre 50 centímetros y 1,20 m para reuniones como amigos. Hay personas, aunque son más cercanas, que no les gusta la proximidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, maestra. Sí, todo bien. ¿Cómo se perciben? Pues les decía que la distancia entre 15 y 45 centímetros para relaciones estrechas, influencias culturales. Y aparte, por ejemplo, hay que establecer las situaciones, ¿no? Incluso si nosotros nos acercamos mucho al cliente, puede sentir como esa cercanía en exceso. Si nos gritamos, puede sentir que lo agredimos. Entonces, tiene que ser. Y también en las influencias culturales, como decíamos, ¿no? La proxemia está relacionada con la cultura y la territorialidad. Por ejemplo, la necesidad de un virus que ha obligado a pues, plantear el espacio personal, ¿no? Cuando van enfermos, ¿no? Que pues también eso hay que evitar. Y bueno, ¿ok? ¿Estamos listos? A ver qué tal. Quiero Listo. mostrarles primero este.
que imagino que lo han visto. Denme un segundo. ¿No? Que es del caso de... Si recuerda algo de esto. ¿Vieron este caso? ¿Saben este caso? ¿No? Sí, supimos del caso. Ok, Irene, ¿nos puedes comentar para que los demás entren en contexto? Bueno, pues es aquí principalmente una demanda de abuso doméstico, según recuerdo, por parte de la pero pues según se fueron a juicio y creo que Amber, o sea, estaba mintiendo, alterando la realidad, haciendo acusaciones que eran falsas. Ok, sí, y aparte, no sé si recuerdan, ¿no? Era acusado por hacer un abuso de esta parte, ¿no? ¿Sí recuerdan esto? No, a lo mejor no lo recuerdan muy bien, pero este juicio fue muy sonado porque vamos a ver estas microexpresiones, ¿no? ¿No? Vean, ¿checaron? Doctora, ¿Sí? ¿no se va a girar su dispositivo para que se vea en grande? Ah, sí, voy. Es que creo que ahí está. Es que no lo puedo. Sí, ya se ve más grande. Ya. Ok, para que lo vean. Ok, queda en la cara de Johnny Depp. Hace 3. ¿Qué pasa? Díganme. La frente. La frente. Muy bien. 1. La boca, como que labio inferior lo levanta. Lo levanta y también hace algo más, ¿eh? ¿Sí observaron? ¿Alguien más me puede apoyar? Hola, buenas tardes a todos. Gira Hola. la cabeza hacia ambos lados, haciendo como un O, levanta las cejas y los pliegues de la frente que se puede observar. Y aparte trae gafas, ¿no? Aunque no son oscuras. Nadie se lo prohíbe, pero evita un poquito el contacto visual, ¿ok? Si se fijan, está de cuenta. O sea, sus microexpresiones apenas si se ven. ¿Lo observan? Y bueno, aquí el abogado de Amber, como lo dice en el video, le pregunta qué estaba pasando, o sea, si era un abuso de autoridad o un abuso por edad. Le dice, no. Y véanla a ella. ¿Qué observamos? Aprieta los labios. En los labios. ¿Qué más observamos? Hay varias, ¿eh? Hace Parece que varias. se quiere reír. Que se quiere como reír, pero a la vez, a la fotografía que les puse de estas microexpresiones de llorar, reír, gesticular, ¿no? Ella hace como 6 expresiones, ¿ok? Lo voy a regresar de nuevo. Y solo son 10 segundos, ¿ok? Obsérvenlo nuevamente. Déjenme regresarlo un poquito más. Voy. ¿Qué observamos? Mueve los labios, los ojos, Labios, las manos. ojos. Inclusive agarra su boca como, pues no sé, a lo mejor no sé si reír o no sé,
Exacto. Bueno, más bien como que quiere llorar, ¿no? No sé si lo notan. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? No está logrando lo que quiere. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, pero es porque lo vemos, obviamente es 20 segundos, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Es súper rapidísimo, pero en una cámara lenta se puede observar bien esto. Obviamente, ahorita lo estoy poniendo así, se supone que ustedes a lo largo del trayecto que empiecen a estar teniendo contacto con esta parte, pues van a volverse más expertos, ¿no? O sea, ese es el chiste, que ustedes puedan volverse súper expertos de esto, ¿no? Voy a presentarles otros juicios, ¿no? Que son como compendios de estas situaciones no verbales. Denme un segundo para que podamos analizarlas, ¿no? Recuerden, todo esto del lenguaje no verbal y aprender cómo leerlo requiere cierto expertise, o sea, requiere que estés muy atento a estas cosas, requiere que siempre estés atento a las emociones, que estés atento a los símbolos, que estés atento a esta parte de las representaciones que da, ¿ok? Observemos. ¿Qué pasa? Hasta lo dice en el video, ¿no? Lo voy a regresar un momento otra vez. Uy. Uy, ya no quiero. Ahí está. Quiero regresarlo para que vean. Dejo de proyectar. A ver, ya lo ven, ¿verdad? Es Sí, ya. correcto. Ok, voy de nuevo. Ok, ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? ¿Me pueden leer? Liberador de estrés. Ok, para empezar, este es el juez, ¿ok? Y bueno, perdón, no es el juez, es el abogado. Y este es un liberador de estrés, ¿no? Su comportamiento aquí denota ciertas cosas, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué? Miren, observen. Vean. Tres, ¿qué notan? Cuatro, ¿qué notan? Está ansioso. Ansioso. ¿Y qué más? Aquí hay un dato curioso, les voy a contar. Psicológicamente, cuando alguien se agarra, es que como Pinocho está mintiendo. Lo están cachando en ciertas cosas que no son coherentes de mentira. Esta es una acción que representa que puede que esté mintiendo, ¿no? ¿Qué más se toca? ¿Me pueden decir? Se toca varias partes de su cuerpo, ¿eh? La nuca. Cabello, ¿La qué? ¿La qué, Eli? el cabello, la barbilla, la nariz. La barbilla, la nariz, el movimiento de sus piernas, ¿lo notan? Su frente. No me acuerdo quién hablaba de la frente, creo que o Irene. ¿Quién hablaba de su frente? Alguien me había dicho de su frente. Vean. Bien. Que usted es el dueño del campo. Ok, ¿qué hizo? Hacia adelante. Muy bien. Y él, no sé si percibieron lo que él habla, pero a él le dicen que sí es dueño de cierto campo, ¿no? Él lo están cuestionando en realidad. Dice algo muy interesante. ¿Me puede repetir? Se usa para lo siguiente. Supongamos que a ti te están preguntando algo y aún no tienes una respuesta mental, es esa pregunta. ¿Me puede repetir? ¿Ok? Visualiza.
¿Ok? ¿Listo? Irene, te voy a hacer una pregunta. No me contestes más que me puede repetir, ¿ok? Dímelo varias veces, ¿ok? ¿Sí, Irene? ¿Cómo? No entendí. Sí, tú me vas a repetir varias veces, me puede repetir hasta que ya hayas formulado algo bien estructurado en tu mente, ¿ok? ¿Me puedes repetir? Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo voy a preguntar, ¿qué vas a hacer de cenar hoy? ¿Puedes repetir? ¿Qué vas a hacer de cenar hoy? ¿Me puedes repetir? Exacto. ¿Y qué generas? Dime, dime, Irene, ¿qué sentiste en esta interacción? Pues como que se gana tiempo. Exacto, se gana tiempo, pero no hay que emplearla en exceso porque puedes generar disgusto, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Y eso es lo que él hace, ¿no? O sea, esta mentira que empieza a fabricar en la mente es, ¿me puedes repetir? ¿Sí, Irene? Y también se reacomoda una evasión, ¿no? Cuando Sí. se están reacomodando a veces dice, ¿me pueden repetir? O también, por ejemplo, yo otras personas que eran aseguradas o detenidas, y por ejemplo, le pregunté, ¿cuál es su nombre? Hacen esto, ¿no? Disculpa, no oyes bien, no escuchas, Y nada Pero más para ganan todo tiempo. contesta, Y ganan tiempo, ¿no? Haciéndote como incisiva o la estás tratando mal. Ay, perdón. No, está bien, está bien. Nati, ¿algo que comentar? Ok, Eli. No, sí, sí, que se usa muy a menudo. Yo, por ejemplo, con los pacientes en psicología, de repente ellos hacen referencia muy fácil a cierta situación. Y cuando quieren evadir una pregunta, sí hacen mucho esa parte de, ¿eh? O si no, cosa quieres escuchar, no lo que en realidad pasó tal cual. Y pues ya tenemos que hacer pues uso de recursos de que pues no están siendo juzgados. Nosotros simple y sencillamente estamos pues apoyando a que la persona eh, una forma de vida más eficaz y mejor para su propio entorno, ¿no? Claro, claro. Itzel, ¿algo que comentar hasta aquí? No, solamente que es interesante porque en la cuestión de, o sea, ahorita estamos viendo lo no verbal, ¿no? Escrito y también pasa muchas veces lo mismo, ¿no? Aquí es los dicen porque muchas veces también lo escribimos así como lo estamos diciendo. Sí, cuidado, no mucho cuidado. Irene. Sí, yo también quería comentar, bueno, aquí estamos pensando en que si, por ejemplo, que está mintiendo, a lo mejor porque cometió alguna acción, pero también es interesante saber que, por ejemplo, como en el contrainterrogatorio, como decía, pues siempre las preguntas son cerradas. Y, por ejemplo, el Ministerio Público o el mismo juez, ¿no? Y, por ejemplo, como, ¿eh? O ¿me puede repetir? O el a veces puede denotar ahí ya en la oralidad o no tienes pues sí, o no estás bien de lo que estás haciendo, por ejemplo, en un dictamen. Y también tiene mucho que ver la, el, la, pues sí, es el lenguaje corporal. Por ejemplo, me ha tocado ver peritos que completamente se agachan, no ven al juez. Ahí en este caso, en los juicios, pues siempre se debe ver al juez, bueno, al estrado. Pero, por ejemplo, se agachan y ya ahí ya está denotando
que o no tiene experiencia, o está muy tenso, o está muy estresado, o no sabe qué le van a preguntar, o sea, eso ya está dando pues sí, un Lenguaje, contexto, sí, ¿no? un lenguaje y una comunicación y una percepción, tanto de los jueces o incluso del otro abogado, como mencionaba ese rato, ¿no? Del otro abogado que está en contra, pues ya para aprovechar esa corporalidad o esa indicación del perito. Ok, Es todo. muy bien. Muy bien, muy bien. No, muchas gracias. La verdad es muy enriquecedor y yo lo que busco es eso, ¿no? Hacerlo interactivo. Vamos a... Para que jure cómo hacía el oxitral. ¿Cómo es cierto que usted es dueño del campo? No es cierto. ¿Qué observamos aquí? ¿Se fijaron el cuello? ¿Sí pudieron verlo? Como que se trabó un poquito. Sí, mueve su como hacia la derecha. Cuello, como diciendo, ¿qué? O sea, como haciendo esta parte, ¿no? De ¿qué? ¿Qué onda? Y luego las cejas, ¿no? Las... Sus saberes en mano al actor. Que creo que, a ver, denme un... ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Tiene su micro apagado. Es que creo que se... A ver. La explotación agrícola. En la espalda, ¿qué notamos en los ojos? ¿Sí se dan cuenta? ¿O sí lo notan? Cada una. Sí, hasta juega con sus pulgares. Sí, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Todo el tiempo, vean, se está acomodando el hombro. Ahí va otro. A ver, ¿qué pasa aquí? Se inclina hacia adelante. Ajá, pero ¿qué observan? A diferencia del otro. Su postura es más rígida. Postura rígida. ¿Qué más? Hay más, chicas, hay más. Chicos, hay más. Se ve más confiada. Se ve más confiado. ¿Qué más? La tiene es abierta, nada más que sí un poco fingiera porque se ve como muy hermético ahí. Exacto, Israel. O sea, se ve un poquito más abierto, ¿no? Su postura está más abierta. ¿Qué pasa con sus ojos? ¿Alguien me quiere decir? Voy a regresarle un poquito para que lo vean. ¿Qué pasa con los ojos de este chico en especial? ¿Qué pasa con los ojos? Su mirada es fija, ¿no? Su mirada es fija. Ahí le están preguntando algo y tajantemente está contestando. Ahí, ¿quién no es el que lo mira? ¿Me pueden decir? El abogado. Exacto. Exacto. Si se dan cuenta, ahí cambia la situación. ¿Qué está pasando aquí? Al contrario de la otra. Y son los mismos, ¿eh? ¿Alguien me quiere? Tal vez que el abogado esté cuestionando a la parte contraria. Puede ser, puede ser. Pero aquí si se fija en la persona que está contestando, decir, ¿no? Se denota eso o sabe mentir mejor, como decíamos hace ratito con Elia, ¿no? Ya ¿no? O sea, ya la tiene más contextualizada, ya la tiene incluso hasta memorizada de lo que va a decir o no va a decir, ¿no?
¿Sí se dan cuenta de esta parte? Muy bien. E igual está ansiosa. ¿No? Aquí hacen mucho énfasis en la respiración. Trata de controlarse más su gesto. ¿Observan? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué denota? El juez, ¿qué está pasando? Vean. Primero frunce la mirada y luego ya como que es ese de, como de sorpresa, como no sé qué contestar. Exacto. ¿Y el juez? ¿Qué pasa con el juez? ¿Alguien me quiere decir? Ahora el juez duda. Exacto. Ahora el juez duda. ¿Por qué? Porque a lo mejor el expediente no está completo, porque a lo mejor no llegó. O sea, ¿sí se dan cuenta? Y él como que también duda, dice, a ver, ¿qué me están preguntando? Y el juez duda de sí mismo de lo que está pasando. ¿Le está prestando realmente atención? No, está más como leyendo o buscando. Exacto. ¿Y qué ocasiona ahora sí que ocasiona en el acusado? Vean. O sea, el acusado sí se da cuenta. Digo, finalmente, aunque a veces nosotros tenemos más estudios que ellos, digo a veces, porque no es siempre, a veces también nos damos cuenta de las cosas. Vean a los tres, vean. Se mojan los labios porque algo está pasando, pero vean a los tres. ¿Qué está pasando con los tres? Las tres personas que están aquí como jueces. ¿Alguien me quiere decir? Los está haciendo dudar. Exacto. Exacto, entran como en conflicto, ¿no? Y ahora se cambian los papeles, ¿no? Empieza a construir. ¿Qué pasa cuando ve arriba? Estaba viendo arriba a la derecha. ¿Qué está pasando, Elia? Está recordando, no sé, ciertas cosas, está diciendo algo. Ok, recordar o mentir. Entiendo. Está tratando de darle una explicación, buscarle el sentido. Exacto, está mintiendo. ¿Cuándo miente una persona con los ojos? ¿Cuándo es? Cuando mira hacia la derecha, hacia arriba. Hacia la derecha, hacia arriba, a menos que sea gestos. ¿Lo notan? Su compañera, ¿no? Irene, ¿qué más notamos? ¿Me quieres decir? Pues sí, mueve la cabeza, ya está, no está, está la expectativa, se acostilla, baja la cabeza, pues sí, que no está y está a la expectativa. Lo que Vean noto. sus ojos. ¿Qué pasa con sus ojos? Como hasta que hace sus gestos como de burla, como si se estuviera saliendo con la suya. Exacto. ¿Y por qué? Porque como los otros no le están prestando como la atención que deberían a sus movimientos, pues está viendo que está ganando. Exacto, ¿no? Y aquí ellos, si se fijan, las personas le están leyendo las cosas, pausa para el siguiente, pero nunca presiones, ¿ok? Solo se enfocaron a leer, a escribir y a hacer lo suyo, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Alguien me quiere decir? Su postura. Abierto. ¿Qué hace silencios prolongados? ¿Alguien me quiere decir? Para tomar, para que le pongan un poquito más la atención mientras lo que va a contestar.
Exacto. Y eso es lo que yo les he dicho, ¿no? Acuérdense de hacer tiempo que tu mente está procesando, ¿no? Tragas con calma, ¿no? Con dónde están, ¿no? Ahí están, si se fijan, está como tratando de acusarlo o decirle ciertas cosas, ¿no? No habla. Este no dice me repite. Este es cuerpo tenso, no se mueve. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un cuerpo tenso? ¿Sí, Elia? Así como se pone, yo lo veo como... ¿No? Trata de guardar la costura. Vamos por otro. Una pregunta. Bueno, finalmente, pues son percepciones que uno tiene de todas estas acciones, pero no nos pueden dar, porque hay, por ejemplo, hay personas que ríen y que pudiera ser pensarse que se están burlando y sin embargo, pues están nerviosas. Quiero pensar que todo esto es subjetivo o hay algún sustento o algún fundamento. En la psicología, las microexpresiones muchas veces son más importantes que lo que dicen. ¿Ok? ¿Sí, Irene? No, perdón. No. Entonces, por ejemplo, aquí estamos siendo, como tú dices, subjetivos, no lo estamos viendo, pero ¿qué pasa con expresión cuando se toman a la ligera? ¿Me puedes decir, Irene? No le entendí la pregunta, ¿cómo a la ligera? Por ejemplo, al juez y a los que estaban ahí siendo como el interrogatorio, ¿estaban tomando en cuenta sus expresiones? Todos ahí en la computadora y no sé, andaban, como dice, estaban leyendo, algo así. ¿Y qué pasa luego con los peritos? Se encorvan y se agachan y se ponen hacia abajo. Pues sí, o sea, dan una comunicación. O sea, vamos a suponer ya en el caso de una persona que sea un presunto culpable y que le Ok. hagan, o una víctima, ¿no? Una víctima y dice que fue atacada sexualmente, etcétera. También sabemos que en ocasiones mienten. La psicóloga, o por ejemplo, hace una entrevista y dice, no, pues sí está afectada, etcétera, porque casi por lo regular vemos peritos de las fiscalías, y resulta que en este caso estas apreciaciones, tanto espontáneo o eso, son apreciaciones porque no hay, vamos, algo científico, pruebas que pudieran en un momento dado decir, pues es que sí, si por ejemplo se mordió los labios, y esto y el otro, son 5 parámetros que dice sí, ella no está mintiendo o sí está mintiendo, ¿verdad? Ok, que vimos ahorita en los gestos. ¿Recuerdas que habíamos anunciado que la comunicación no verbal es la kinesia, la paralingüística y la proxémica? Entonces, en la paralingüística, es decir, la voz ultrajada, ¿ok? ¿Sí? Ahí vamos bien, ¿no? La paralingüística. Entonces procedemos al análisis kinésico, ¿no? Donde dices, ok, gestualmente lo expresa, ¿no? Su comportamiento y sus características físicas, su gesticulación, sus expresiones faciales. Y después vas a la proxémica, que yo... ¿Se acuerdan que decíamos que, por ejemplo, en la proxémica, cuando alguien a veces es ultrajado, ¿qué hace con su proxemia? ¿Alguien me quiere decir?
Muchas veces aproximadamente. evita el contacto con las personas. Exacto, ni siquiera con lo físico. La proxemia es muy importante ante esto. ¿Ok? Y aparte, obviamente, o sea, ya llega psicólogo. ¿Qué otra cosa hay? Pues llega las pruebas, ¿no? Físicas. Pero antes de, entre los, este análisis que te decía de estas tres partes, ¿no? Ya para lingüísticamente, kinestésicamente, perdón, kinésicamente y paralingüísticamente, además de la proxemia. ¿Qué pasa por que te quemas con aceite en la estufa, Irene? ¿Qué pasa cuando te acercas? ¿No? Exacto. Y se nota a lo mejor que te estresa, que tratas de guardar distancia, ¿no? ¿Sí o no? No, sí, esto sí lo todas estas, ¿cómo le podría decir? Pues todos estos signos que se pueden observar. Pero yo lo que me refiero es, bueno, ¿cuál es el fundamento científico para todo esto, ya que es apreciativo para la persona que está analizándolo? En este caso vamos a suponer todo, nosotros ahorita estamos diciendo, bueno, pues sí, este, no sé, está en una posición abierta, mueve los ojos, pero ¿qué fundamento científico hay para todo esto para que sea demostrativo? Porque puede ser Ah, apreciativo. Es como además, es como el polígrafo, ¿no? El claro, polígrafo, por ejemplo, bueno, pues nosotros vamos al examen del polígrafo y dicen, no, pues es que está mintiendo. pero, pero que es una apreciación de la otra persona. pues es un, no, yo creo que sí es científico porque, bueno, está comprobado psicológicamente a partir de un hecho a miles de personas. Es una casuística, es en Exacto, base a la casuística. exacto, sí, a un parámetro cuantitativo. Israel. Sí, por ejemplo, quería comentar sobre lo que se está, sobre la conversación que se tiene ahorita. Por ejemplo, lógicamente que ella busca como una bolita mágica, ¿no? O sea, que te indique si miente la persona o no. Como tal, no hay, no lo hay. Aquí lo que se tiene que desarrollar es una habilidad y esa habilidad se va a desarrollar en lo que estamos aprendiendo, en el lenguaje no verbal. ¿Sí? O sea, no se le puede meter uno la mente de la gente para decir está mintiendo, no. Se necesita mucha habilidad, trabajarlo demasiado. Y es, para eso estamos aquí, ¿no? O sea, para aprender los principios, necesita habilidad. Claro, o sea, es una habilidad de mucho tiempo, ¿eh? O sea, no es así como que hoy ya volteo y llega alguien y dice, estás mintiendo. O sea, no, como algo aprendido, ¿no? Algo que tiene que irse volviendo una manera en la observación. Natalie. Sí, yo creo que esto más que nada fue de que se llevaron varios test a diferentes personas, porque pues cada persona es diferente, y ya de ahí se determinó el por qué o cómo somos para poder identificar estas microexpresiones, más que nada. Y ya de ahí Claro, se llevó a un hecho científico, porque hasta la psicología y actualmente se llega a practicar. claro, y incluso les voy a decir algo importante, ¿no? Se ha demostrado que incluso los test fallan. ¿Por qué? Porque requerimos estar en el entorno, eh, no sé, emotivo, cultural, psicológico. Si tú haces un test, por ejemplo, de cómo te sientes hoy, y lo haces mañana que llovió y estás todo empapado, el test va a salir diferente, ¿no? Porque tus emociones son diferentes. Hay algunos rasgos que no pueden ser distintivos de un solo día, ¿no? Te distinguen para siempre, pero hay otros que a veces se identifican diferente. Aparte, ahorita les dejé hablar, Natalie y Israel, me encanta que estén activos, esto lo disfruto mucho. Y aparte, déjenme les cuento que, por ejemplo, cuando una persona empieza a ser maestro en esta parte, así como hay maestros positivos, hay maestros negativos, ¿eh? O sea, incluso, por ejemplo, las personas que están enfermas es esta parte de, tienen un trastorno de insensibilidad,
al ser humano. Esa se llama, creo que se llama psicosis. No recuerdo ahorita, tengo en la memoria. Eli, a ver si me puedes ayudar. Es cuando de personas que aunque matan, aunque abusan, aunque lastiman, no sienten el dolor humano. O sea, se vuelven insensibles y hace que también sus expresiones corporales no sean las que uno espera. Israel. Sí, Eli, ¿tienes la palabra para mí? Sí, sí, de hecho, pues se supone que es un síndrome de repente cuando nosotros somos pequeñitos y nos elevan comúnmente y luego nos cachan, se golpea la corteza prefrontal y es la parte que se daña y esto impide que la persona se dé cuenta que está dañando a otras personas. Entonces, sí. Sí, sí son daños neurológicos quizás que se pueden ver con un electroencefalograma, etcétera, para ver que esa parte del cerebro no está funcionando y es la que nos ayuda a que nosotros percibamos el dolor en otras personas. Nosotros, bueno, en ese caso, las personas perciben su propio dolor, pero no el dolor de las demás. Ok, muy bien, muchas gracias. Israel, ahora sí, el micrófono es tuyo. Sí, comentar, por ejemplo, sobre lo que también te comentaba hace rato en la conversación. ¿Qué tanta para identificar, por ejemplo, si el lenguaje verbal aporta para descubrir? Comentar esto porque estudié un curso ya hace un tiempo y en ese curso me enseñaron a mí, por ejemplo, que a través de la historia anterior, tanto era la tortura, que entonces ellos describían el tipo como de reacción que tenía el cuerpo. Esos cambios fisiológicos de la persona, como su expresión, o su mirada, se las dejaron escritas. Por eso es que hay un antecedente para decir que el lenguaje no verbal sí tiene una base para detectar mentiras o no. Muy bien. ¿Y quién iba a hablar? Ajá, Irene. Bueno, aquí quiero que no me malinterpreten. Yo soy médico, pero y sí creo todo esto y sí lo he visto, lo he experimentado. Yo ya soy jubilada, tengo, pues sí, tantos años en fiscalía y trabajé en fiscalía y precisamente vi víctimas y en victimarios esto de las reacciones. Mi pregunta es esta, o sea, me cabe la duda, ¿qué hacen? O sea, ¿hacen un dictamen? ¿Hacen un dictamen de esto o nada más es algo porque finalmente queda o sea, yo hasta donde tengo el conocimiento, pues es apreciativo, les mencionaba yo lo del polígrafo. Entonces, dan un diagnóstico y ese diagnóstico, ¿cómo, si es que lo dan, cómo es que lo fundamentan, en base a qué? Eso es lo que yo quiero saber. Ok. Sí, este diagnóstico se dan a partir de, primero, microexpresiones, ¿no? O sea, esta parte de ver cómo se expresa, cómo se relaciona en su entorno y cómo se manifiesta. Igual, por ejemplo, estas expresiones en familia, ¿no? Supongamos que estamos haciendo una investigación y hubo un ultraje, ¿no? Como decía Selena. Entonces, lo primero que haces es pues la investigación, ver el entorno, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron el caso muy sonado apenas de la niña que apareció muerta en una casa vecinal, no sé si supieron, ¿no? ¿Sí saben de este caso? Sí. Ok. Primero, la mamá con la familia, ¿no? Porque creo que el papá no vive con ellos. La mamá estaba diciendo que había desaparecido la niña. Y sucede que, ¿qué investigan primero? O sea, analízalo, ¿qué van a investigar primero? ¿No? Pues las situaciones no verbales. ¿Qué analizarías primero? ¿No? ¿Dónde está? ¿Cómo se desarrolla? ¿Dónde estaba? Si hay cámaras. Podemos verlas, la mayoría de hecho, no se puede escuchar lo que dicen. Entonces tienes que ver sus gestos, sus emociones, sus expresiones. ¿No? Empiezas a buscar estos cabitos sueltos.
Esto es todo un proceso metodológico, ¿no? O sea, no puedo ir a que decía que era el culpable sin que yo haya investigado todo el entorno, ¿cierto? O acusar a alguien sin estar seguro del entorno y qué está sucediendo. Sí, contestando un poco la pregunta. Yo no soy criminólogo, sé un poco acerca de eso, pero tenemos que, por ejemplo, si hablamos del asunto legal, legalmente no se puede decir es que del comportamiento no verbal y es culpable. No, así no se hacen las cosas. Lo que se hace aquí, por ejemplo, generalmente los forenses, provocarle ya sea ansiedad o como tenga que ser, o como tenga que ser, pero esto incluye hacerle preguntas, esto tiene mucho que ver a que él tenga que hacer la confesión. Ese es el sentido legal. En el legal no se puede determinar o quedar asentado que es culpable. Vio un lenguaje no verbal que apuntaba a que era culpable. De la siguiente manera, porque supongamos que tú te entorno que está mintiendo. Puedes hacer dos cosas, o directamente, ¿no? No sé, la maestra Yesenia está mintiendo, ¿no? Puedes hacerlo así, que sería como algo invasivo y general. Tomarlo en cuenta para que eso sea una información extra a tu avance de desarrollo. Porque es un análisis psicológico rápido, ¿no? O sea, estas... Irene. Sí, está bien. Ok, ahora, concluyendo esto, porque hijo, ya se nos fue el tiempo. Y me encanta, de verdad, les agradezco mucho porque esto es muy... disfrutando mucho, ¿no? Hay diferentes cosas que tenemos que identificar y son muy importantes. Siempre los interrogatorios hay que llevarlos como a... Si ya te diste cuenta, ¿no? Vimos en estos ejemplos... La primera persona, por ejemplo, súper sudaba, ¿no? Entonces, al nosotros hacer estas situaciones de... lo primero que tienes que hacer es ver qué tanto puede mirarte, se comporta, qué tanto está abierto o cerrado a la conversación, qué tanto puedes lograr de una forma en una situación no verbal, ¿no? Aunado a estas tres partes que comentábamos, ¿no? Finalmente es como el resumen de esta parte, ¿no? Primero, en comunicación debe de ser bien cimentada, ¿no? Entre el emisor, el receptor, analizar si el canal en el que estás transmitiendo esta información es el adecuado. De manera adecuada esta comunicación puede romperse, es decir, no si es certero o no. También esto te va a ayudar para, primero, con tu cliente, llegar a un acuerdo, ¿no? Y hacerles expresar o comportar en ciertas cosas por pasar que incluso pierdas o él termine por no aceptar ciertas la emoción o no estaba preparado tu cliente para todo lo que le dicen. Hablando de esta parte del cliente, es que quede claro como esta parte de la veracidad, ¿no? Entonces tú llegas con un argumento y con los gritos, el aceleramiento, enganchamiento, ¿no? El comportamiento extraño llegan a romper todo lo que tú ya habías armado.
que era lo visual, lo vocal y lo verbal, en el ámbito de ver esta parte de que lo 5% de tu comunicación y que debes de cuidarlo. También los gestos, los ademanes, la vocal, que es esta parte del tono, la velocidad, el volumen, la fuerza en que tú empleas para poder comunicar. No gritar en una conversación o a bajar en exceso la voz, ¿no? Claro, de las ideas, ¿no? Y contenidos, también hagas pausas, ¿no? Pausas dramáticas. ¿Por qué? Porque eso hace como cambiar el ritmo de estos temas, ¿no? Y recordar la kinesia, los gestos y movimientos que proporciona el cuerpo, la paralingüística, expresado con la voz, y la proxemia, que es el comportamiento no verbal, ¿no? Y que hay que unirlos para adecuada, ¿no? Estar como bien atentos a las posturas cerradas, a las posturas abiertas. Puede recibirlo, hay una interacción, ¿no? De los gestos, los animales. Bien información, no está recibiendo bien información, está como a disgusto, está a gusto, ¿no? Vimos, por ejemplo, en este pequeño video de Johnny Depp y su esposa, como hasta frunce la boca, ¿no? Y los gestos de la frente de Depp, como cambian el contexto, ¿no? Él se ve súper confiado y hasta cierto momento está agresivo, ¿no? No sé si lo escucharon en estos comentarios, se los dejo de tarea para que lo analicen. Es algo muy interesante, ¿no? Aparte de estar como atentos a la de ánimos, ¿no? Muchas veces nosotros queremos presionar de más y resulta que quiere presionar de menos. Entonces hay que también mediar esta situación. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bien, bien. Ok, entonces nos abiertos a esta parte de la proyección cultural y del contexto y de qué tratar, ¿ok? Porque un tema sensible, pues no lo puedes estar hablando en la esquina, en voz alta, gritando. Entonces mañana le van a hacer la prueba. O sea, no esta comunicación, porque incluso puede lastimar a tu cliente o a los interesados. Adaptación. Esto es muy importante que lo aprendan, cómo cambiar, ¿no? Acuérdense, es muy importante cuando ustedes lo logren entender que hace el maestro, ¿no? Como lo comentaba Israel. Y también finalmente público y reprender en privado, ¿no? Eso ayuda mucho para que la comunicación fluya, ¿ok? Y no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. No, ninguno. ¿No? ¿Alguien más? Eli, Natalie, Itzel, Irene, que me encantó su participación, la verdad fue muy nutrida. Pao. Maestra, pues más que nada agradecerle, la verdad estuvo muy, muy padre la masterclass. Se le agradecen sus conocimientos, la matemática en la que maneja las aportaciones y